Que Dios me los bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos regala un domingo más, una noche más, donde nos reunimos en su casa, en su templo, para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a orar. Dios y bueno, Padre Celestial, en el nombre tuyo, Señor, agradecemos, Señor, tu misericordia. Agradecemos esta oportunidad, Señor, que nos das, para que a través de tu palabra, Señor, podamos meditar, podamos reflexionar de nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque tú nos amas, tu misericordia es extendida todos los días, Señor, para que a través de tu palabra podamos ver, Señor, nuestro diario vivir, cómo actuamos, cómo caminamos, mi Dios Santo. Tú nos hablas en todo momento, en todo lugar, Padre Celestial, para que nuestro caminar, Señor, sea conforme a tu palabra, sea conforme, Señor, a tus mandamientos, Señor, en este diario caminar, en este mundo, en este planeta Tierra, mi Dios, pero el cual, Señor, estamos en el mundo, pero no vivimos para andar conforme al mundo, sino conforme a tu palabra, Señor. Edifica a tu iglesia, a tu pueblo, a tu hijo. Prepáranos, Señor, para el diario vivir. Prepáranos para la tarea, Señor, de anunciar tu evangelio, y que lo vivamos conforme a tu palabra, y para que anunciemos las maravillas tuyas, Señor, y que las almas sigan siendo alcanzadas para el reino de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema de esta palabra, mis hermanos, es el verdadero arrepentimiento. Mis hermanos, todos los humanos sabemos que desde que el hombre, Adán y Eva, pecaron, fuimos separados de Dios. Pero Dios, en su amor y su misericordia en la historia, con el trato con el hombre, Dios siempre ha querido restaurarlo a su estado primero, donde Dios hizo al hombre, mis hermanos, sin defectos. Dios lo hizo perfecto, mis hermanos, en todo sentido. Nosotros los humanos vemos lo físico, vemos, mis hermanos, lo que está delante de nuestros ojos, y juzgamos, prejuzgamos. Pero Dios mira mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y vemos que lo que se refleja en nuestra vida, lo externo, es lo que está pasando en nuestro interno. Vemos al mundo, mis hermanos, y vemos el mundo general. Cuando hablamos del mundo, son aquellos seres humanos que no llevan una relación con Jesucristo. El ser humano actúa, mis hermanos, impetuosamente, basado en lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, a sus ideales. Pero nosotros, como pueblo de Dios y como iglesia de Cristo, que un día rendimos nuestra vida, nuestro corazón, para que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, con el primer propósito de ¿qué? De obtener su amor, de que Él perdonase nuestros pecados, porque usted y yo, mis hermanos, como iglesia, debemos de reconocer de que antes estábamos muertos en delitos y pecados, y que Cristo nos ofreció vida eterna, y un día nosotros aceptamos ese perdón, aceptamos esa gracia, aceptamos esa misericordia, pero también hay un compromiso de nosotros, que es vivir conforme a la palabra del Señor. Ya no vivir como éramos antes, sino conforme a la palabra del Señor. Es un reto de todos los días. Ayer, para bien o para mal, el día de ayer ya pasó, mis hermanos. No podemos devolvernos atrás, pero podemos replicar y podemos, mis hermanos, repetir aquellas cosas que le agradan al Señor y mantenernos firmes a través de su palabra.
pero sí cada día tratar de mejorar, de hacer aquellas cosas que no nos acercan a Dios, sino que nos alejan a Él, conforme a su palabra. Entonces vemos de que acá el profeta Joel, Dios lo usa hablando de la gracia y la misericordia del Señor. Dice pues el verso 2, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué está hablando del corazón? Porque los seres humanos tenemos muy buenas intenciones y queremos hacer las cosas bien, pero a veces no pasamos de las buenas intenciones, sino que lo dejamos a que las cosas pasen por naturaleza. Y en la vida espiritual de nosotros los individuos, mis hermanos, Cristo hizo la obra perfecta espiritualmente de limpiar nuestra condición pecadora. En los que estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida, pero ahora es responsabilidad suya y la mía que nosotros sigamos viviendo conforme a la palabra del Señor y no como vivíamos antes. ¿Y por qué les dice convertíos a mí con todo vuestro corazón? Porque el arrepentimiento es bien importante, mis hermanos. En la vida del hombre, el arrepentimiento es reconocer de que soy culpable, que soy responsable de mis acciones, sean buenas o sean malas. Pero aquí está hablando de las acciones incorrectas, no conforme a la palabra del Señor. Todo ser humano, mis hermanos, hay momentos que nos arrepentimos. ¿Cuántos hombres decimos cuando nos sentimos atribulados, cuando vienen las consecuencias de nuestras acciones? Decimos, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya nos olvidamos por un tiempo de las consecuencias, volvemos a lo mismo. Entonces ese arrepentimiento no ha sido genuino. Ese arrepentimiento no ha sido genuino. Cuando el arrepentimiento es genuino, quiere decir que tienen que haber cambios, mis hermanos. Ahora, recuerde que la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, Jesús, dice, las cosas viejas pasaron, dice. De modo que si uno está en Cristo Jesús, dice, vemos de que ahora somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que ahora usted y yo ya no vamos a actuar como cuando no teníamos a Cristo. Ahora nuestras palabras deben de ser conforme a la palabra del Señor. No como yo me quiero expresar a aquella persona, sino que conforme a la palabra del Señor. Y sobre todo lo que digo y lo que hago no debe ser para gloria mía, sino para gloria de Dios Padre. Porque antes usted y yo resolvíamos esas diferencias, queríamos hacer justicia, pero ahora usted y yo, mi hermano en Cristo y amigo, tenemos que ver que la justicia que se debe de aplicar debe de ser la justicia de la palabra del Señor. No lo que yo quiero. Nosotros quisiéramos hacer nuestra justicia, quisiéramos quitar, poner, cortar cabezas, pero no, mis hermanos. Jesucristo vino por amor a cada uno de nosotros y tenemos que guiarnos por la palabra. Entonces, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Por qué? El corazón es el centro espiritual del hombre, mis hermanos, donde Dios conoce mis intenciones. Y no importa la edad. Podemos tener 90 años, podemos tener 12 años, 15 años, mis hermanos. Dios conoce el pensamiento y las intenciones de mi persona y la suya. Yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios no lo estoy engañando. Mi hermano y amigo, usted no me engaña a mí, usted ni a nadie más, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Y engañaremos por un tiempo, pero Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Yo puedo saber muchas cosas de la palabra del Señor, pero lo que al final vale y es aplicable es lo que yo vivo de la palabra del Señor, para bien o para mal. Entonces el arrepentimiento, mis hermanos, es solo simplemente el parar de hacer lo que estábamos haciendo, pero luego debe de dar un cambio en nuestra vida, un giro, donde tienen que haber acciones reflejando que ahora yo no hago lo que hacía antes. Yo no hablo como hablaba antes. ¿Por qué? Porque he rendido mi vida espiritual al Señor. Entonces, convertíos a mí, dice, con todo vuestro corazón. Quiere decir que al Señor le entreguen mis pensamientos, le entregue mis intenciones. Si eran malas intenciones hacia los demás,
yo digo, Señor, quita esas malas intenciones, quita esos malos pensamientos de mi vida y dame las intenciones de tu palabra, Señor. Que esa justicia que yo quería cobrar antes, tú te encargues, Señor, y encárgate de mi corazón. Que yo tenga paz, que yo tenga gozo, que sea alguien que no me ama, Señor, que yo lo pueda amar. Y si Él no me ama, ámalo tú, Señor, y que yo lo pueda amar. Si yo antes no perdonaba a mi Señor, dame un corazón perdonador, porque necesitamos, ¿por qué? Porque Cristo nos perdonó primero a nosotros. Y porque Cristo nos amó primero a nosotros, mis hermanos. Necesitamos también demostrar ese amor. Entonces, el corazón, mis hermanos, es el área espiritual donde se guardan los sentimientos tantos hermosos como también los sentimientos de odio, de dolor, mis hermanos. En el corazón, los pensamientos generan, mis hermanos, los pensamientos generan un sentimiento y los sentimientos generan una acción. Ahora usted y yo necesitamos conocer nuestros pensamientos. Si esos pensamientos son cosas personales mías, son orgullo, son vanidad, son vanagloria, o esos pensamientos míos tienen dolor, tienen rencor, mis hermanos, y no viene de parte del Señor, necesitamos desechar. Y cuando la palabra dice convertir, es cambiar de una manera a otra manera, mis hermanos, de lo incorrecto a lo correcto, de lo justo, mis hermanos, para agradar al Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios decía ser pueblo de Dios, pero Dios conocía que su corazón estaba lejos de ellos. Hay una parte donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y no estamos lejos, mis hermanos. ¿Cuántos nos llamamos ser hijos de Dios? ¿Cuántos nos llamamos ser cristianos? ¿Cuántos nos damos el nombre a qué organización pertenecemos? Pero verdaderamente mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi diario caminar le agrada al Señor, como yo camino conforme a Él. Verdaderamente soy ese hijo del Señor. Por eso Él dice, ¿y por qué dice rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido? Porque la costumbre es de que los hombres y mujeres, mis hermanos, se vestían de cilicio, se ponían ropas especiales, mis hermanos, para sentir físicamente de que sentían dolor y tristeza porque estaban arrepentidos de su pecado, y lo hacían gradualmente cada vez que era necesario. Aún sabemos que en la historia, cuando el pueblo de Israel pecó, en la primera batalla que había tenido el pueblo de Israel, estando como líder Josué, y Dios les había dicho que les iba a dar victoria, y tuvieron una derrota. Él sintió tanto dolor que vino Josué y rompió literalmente esa vestidura porque tenía dolor y tristeza. Y Dios vio su corazón y Dios le dijo, tú no has pecado, pero alguien ha pecado. Pero ahora vemos de que Dios quiere llevar eso más allá, porque de qué sirve que nosotros nos vistamos de silicio, rompamos nuestras ropas literales, pero mi orgullo no se va de mi corazón. Entonces el Señor quiere que mi corazón sea quebrantado, que mi corazón sea limpio, que mi corazón haya gozo, que mi corazón haya paz. Iglesia, mi hermano y amigo, que esta palabra nos sirva para entregarle todo al Señor. Que se rompan el corazón y se vayan las cosas que nos alejan de Dios. Entonces dice vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque el mundo está lleno de personas que lloran, pero lloramos un momento. A veces, es más, el lloro es una arma, a veces, mis hermanos, para querer lograr nuestro... Es una arma, mis hermanos, de que ahora vemos a alguien llorando. Y no es que no tengamos compasión de la persona, pero ha sido una arma para usar de muchas maneras, y de repente ya como que la persona no tiene nada, porque puede ser una arma usada del enemigo también para usarnos a nosotros. Entonces sabemos que quiere decir que sea un lloro de arrepentimiento genuino, verdadero, para que nuestra vida cambie. Por eso ya en el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que Dios quiere ver el fruto de mi arrepentimiento. Porque yo ahora mismo le digo, ay Señor, estoy arrepentido. Como el hijo le dice, papito, mamita, estoy arrepentido, Padre, de lo que hice. Ahora necesitamos ver ese fruto del arrepentimiento. Todo el que es hijo es porque tiene un padre. Y todo padre ama a su hijo, quiere lo mejor, pero necesita haber, para que haya una buena relación entre el padre e hijo y padre, mis hermanos, es que tienen que haber responsabilidades de ambos lados. El padre está dispuesto, o madre,
todo para su hijo, pero nosotros como hijos necesitamos tomar esa responsabilidad de compromiso con el Señor, de andar conforme la palabra del Señor. Oh mi Dios, vemos de que, mis hermanos, Dios quiere que haya ese corazón renovado en nosotros, y quiero que vayamos al libro de Lucas, como Juan les hablaba al pueblo de Israel, mis hermanos. Les hablaba en el libro de Lucas capítulo, gloria a Dios, capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando Juan, mis hermanos, iba a las riberas del río predicando el mensaje de arrepentimiento también y perdón de pecados, y había muchos que se llamaban ser del pueblo de Israel. Sabemos todos aquellos fariseos estudiosos. Capítulo 3, versículos 7 y 8, mis hermanos. La palabra del Señor lo dice así, gloria al Señor. Vemos de que la palabra del Señor, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra, mis hermanos, de la manera de que ellos tuvieran ese compromiso con el Señor. Y dice así la palabra: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, o sea, por Juan: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, mis hermanos, el decir ser hijo de Dios no simplemente es por llamarnos. Tiene que haber esos frutos en nosotros. ¿Y por qué Juan les hablaba de esa manera? Porque él hablaba del arrepentimiento genuino delante de Dios, y aquel que se arrepentía se arrepentía de corazón, venía y Juan lo bautizaba. Pero aparecían aquellos conocedores de la palabra cuando dicen: oye, si estos se bautizan, y nosotros, por ser descendientes de Abraham, por ser fulano y mengano, por ser el rabino, por ser tal grupo, pues nosotros merecemos, como dice, ya ser bautizados, ni arrepentirnos ya de una vez. Y Dios, a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no había descendido, se manifestaba en el libro de Juan, mis hermanos, y en la vida de Juan. Y vemos que Juan conocía los pensamientos. Yo me imagino la actitud de esa gente, ¿no? Que llegaba con ese orgullo, vanidad: oye, si está bautizando a fulano, a Juan del pueblo, a mengano, que ni nombre tienen ni lo conocen. Y yo, fulano de tal, que soy rabino, que soy de la tribu de tal, que vengo de la sinagoga tal, ¿por qué no me bautiza y ya, no? Y logro esa bendición, porque este es un profeta. Juan era el profeta. Entonces ellos querían, como él dice, sin hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y les decía a la multitud, y miren cómo él dice: oh generación de víboras. Oye, qué fuerte, que ahora nos dicen generación de víbora en la iglesia, y nos vamos de la iglesia, mis hermanos. Nos están diciendo serpiente, nos están diciendo lo más feo, mis hermanos. Y Juan le decía a esos estudiosos de la ley: generación perversa, le quería decir, rebelde, quieren todo sin arrepentirse. Y lamentablemente, mis hermanos, ahora en día hay un mensaje de orgullo y de vanidad en el pueblo del Señor. Hay un espíritu de competencia, mis hermanos. El Señor reprenda al diablo, mis hermanos. Amén. Porque si hay orgullo y vanidad en nosotros, y nosotros queremos llamarnos los mejores, estamos lejos de serlo, mis hermanos. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Porque el que quiera ser más grande debe hacerse más pequeño, mis hermanos. Entonces, quien se humille, mis hermanos, ahora un día va a ser exaltado, y el que se exalte ahora mismo un día va a ser humillado. Entonces les decía: generación de víboras. Entonces, porque salían cantidades para ser bautizados por él. No dice que salían para arrepentirse, sino para ser bautizados por Juan, mis hermanos. Y él les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida venidera? Es decir, que ellos querían ser parte de la bendición del Señor, pero sin hacer frutos dignos de arrepentimiento. Como ahora en día, mis hermanos, en general, y en estos años, en el siglo XXI,
Hay muchas generaciones de personas que ya nacimos dentro del conocimiento de la palabra del Señor, dentro de un ambiente familiar donde se hablaba de Jesús, donde se hablaba de palabra, mis hermanos, pero muchos no conocimos al Señor. Éramos parte quizás de la liturgia, del servicio, de los cantos, de la lectura bíblica, pero nosotros no nacimos de nuevo y a veces queremos que por ser el hijo de don Julano, doña Julana, del reverendo tal, tenemos la salvación. Humanamente todos somos pecadores, mis hermanos, y necesitamos tener ese arrepentimiento genuino y entablar esa relación con el Señor, mis hermanos. Entonces, y hacer frutos dignos de arrepentimiento, mis hermanos. Entonces vemos cómo Dios usó a Juan y les hablaba de ese arrepentimiento. Si vamos a la vida secular, mis hermanos, ¿cuántas personas o hombres ahora en día lloran en las cortes, arrepentidos de las cosas que hicieron, pero verdaderamente no hay arrepentimiento? Cuando salen delante del juez, cuando salen delante del profesional que le están ayudando, cada quien saca su ego y su orgullo, y cada quien defiende su causa, lo de él, y nunca velamos por la causa del otro. Cristo lo entregó todo, lo de Él, lo dejó todo en el cielo, lo dejó todo, mis hermanos, para venir a tomar nuestro lugar. Así es que, mis hermanos, el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, no debe de haber orgullo en nosotros, no debe haber vanidad, no debemos de velar por lo nuestro, sino por lo de los demás que necesitan conocer al Señor. ¿Y qué les decía después que les digo generación de víbora? Les decía en el versículo 8, hacer pues, otra vez, mira, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Hagan acciones que reflejen que verdaderamente han cambiado. En todos, mis hermanos, para ver que nosotros hemos cambiado, tienen que haber acciones que reflejen lo contrario de arrepentimiento, de tristeza, de dolor, que me avergüenzo de lo que hacía antes. Pero a veces nuestras acciones dicen otro, mis hermanos. A veces, mis hermanos, somos hijos del Señor, pero mis acciones, mis palabras, mi proceder, mi manera de actuar, mi manera de tratar a los demás, deja mucho que desear que sea hijo de Dios. Entonces les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento, quiere decir, vivan, que demuestren delante del mundo que ustedes sí son cristianos. Ahora la iglesia, los que nos llamamos ser hijos de Cristo, no aparentamos nada de Cristo, mis hermanos. Y aquellos discípulos, mis hermanos, cuando Pedro negó a Jesús, a alguien le dijo, pero te pareces a Él, actúas como Él. Pero Él lo negó. Ahora lo contrario, no negamos al Señor de palabra, pero nuestras acciones sí demuestran que no somos hijos de Dios muchas veces. Pues es tiempo que haya arrepentimiento. Es tiempo que nos volvamos a Dios. Es tiempo, mis hermanos, iglesia del Señor. Iglesia del Señor es todo aquel que reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, porque éramos pecadores muertos en pecado y que ahora somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos que cuidarnos de nuestras acciones y no importa dónde estemos. No es a la asociación, al concilio, a la organización, mis hermanos, a quien pertenecemos, sino a Jesucristo, que nos dio su vida al morir en la cruz del Calvario y perdonar nuestros pecados. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento, de obtener la gracia, la misericordia del Señor. Y les decía, mire, seguía diciendo el versículo, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, como que ellos pensaban, y este Juan, quién es, quién cree que nosotros somos cualquier cosa, ¿no? Si nosotros somos hijos de Abraham, es más, a Jesús le dijeron en una ocasión, hijos de Abraham somos, y Jesús le dijo, yo soy antes que Abraham, antes que Moisés, y decís que vuestro padre es Abraham y me rechazáis a mí, entonces vuestro padre ese es el diablo, le dijo Jesús. Porque si fueras hijo del padre de Abraham, no rechazarías mi palabra, no rechazarías mis acciones. Entonces, mis hermanos, el cristiano, mis hermanos, se niega a sí mismo y se actúa conforme a la palabra y no para agradarnos a nosotros, sino para agradarle a Él. Y les decía, no digáis dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún mismo de estas piedras. Quizás, mis hermanos, esas piedras éramos usted y yo ahora, los gentiles, paganos, aquellos que no nos miraban bien, que aún en la actualidad todavía los ortodoxos nos miran así, que somos como lo peor. Y sí lo éramos, pero con Cristo es que venimos a obtener valor, mis hermanos.
Solo Cristo nos da vida y perdona nuestra muerte espiritual y nos ofrece vida eterna, mis hermanos. Ahora en día, ellos están en las mismas condiciones que nosotros. Todo aquel que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios y no lo reconozcamos como Señor y Salvador de nuestra vida y que Él es Dios, estamos tan lejos de Dios Padre, mis hermanos, porque Él es el único camino para llegar al Padre Jesucristo. Es más, oramos por la comunidad judía en cualquier parte del mundo y por la misma nación de Israel, el cual Dios usó para llegar allí. Pero tanto nosotros como ellos necesitan de un Salvador que se llama Jesucristo, mis hermanos. Así que es muy importante que ellos, ahora en el sentido espiritual, nosotros no digamos somos hijos de Cristo, demostremos que somos hijos del Señor, mis hermanos. Oh, gloria al Señor. Y en el Salmo 51, mis hermanos, para ver que hay un espíritu arrepentido. Y nosotros vamos al Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Dice la palabra del Señor David, diciendo cuando ya había habido un arrepentimiento genuino de él, después de la desobediencia que él cometió ante Dios. Crea en mí, oh Dios, un espíritu, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora vemos el arrepentimiento genuino que había en David, mis hermanos. Dice, forma en mí un carácter, forma un corazón que se vaya todo lo malo, lo que no sirve para darte a ti. Un corazón limpio, malintencionado, que todo eso se vaya y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra recto es un espíritu, una voluntad en mí que sea para agradarte a ti. Ya no hacer lo que esta carne quiere, sino que controle mi vida, controle todo mi ser, mis hermanos. Y dice el verso 11, y no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces nosotros necesitamos decirle eso al Señor, pero no solo de palabras, sino simplemente decirlo por salir del paso, como se dice, sino porque necesitamos tener un corazón arrepentido para que esas cosas, mis hermanos, necesitamos hacernos un autoexamen nosotros y verdaderamente qué rumbo lleva nuestra vida, porque al final, mis hermanos, mi hermano y amigo, no es en qué iglesia tú estés, sino qué relación tú llevas con el Señor. Entonces, qué disponibilidad hay en cada uno de nosotros. Que el Señor renueve, la palabra es la misma, el Espíritu Santo es el mismo, Él ha cambiado nuestra vida. En Ezequiel habla la palabra del Señor, en Ezequiel, mis hermanos, Ezequiel capítulo, gloria a Dios, 36, versículos 26 y 27, habla de que el Señor pondrá un corazón nuevo en nosotros, dice el versículo 26 y 27, mis hermanos, del capítulo 36, en la palabra del Señor, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice Él hablando, dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos. En conclusión, mis hermanos, como esté mi corazón, así van a ser nuestras acciones. Entonces necesitamos un corazón renovado. Necesitamos que el Espíritu Santo del Señor obre en nosotros. No pongamos ninguna excusa ni señalemos a nadie. Un día usted y yo estaremos delante del Señor y nadie nos va a culpar, pero nadie nos va a defender. El Señor simplemente nos va a decir todas las situaciones o excusas que tú pusiste. No fue suficiente el sacrificio que yo hice en la cruz. Mi hermano en Cristo, mi amigo que tendrá la oportunidad de escuchar esta palabra, Cristo es la respuesta a todas nuestras necesidades. Entrégale tu tiempo, entrégale tu corazón, entrégale tu vida para que Él viva allí y un día moremos con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga.